Bueno, vamos a estudiar hoy el Apocalipsis, sería en las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? El número 7 en la Biblia indica plenitud. Lo encontramos varias veces en el libro del Apocalipsis. 7 iglesias, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 cabezas con 7 coronas, 7 diademas, 7 plagas, 7 montes, 7 reyes. Hoy comenzaremos con el estudio de las profecías de las iglesias, ¿verdad? Juan recibió la orden de escribir sus visiones en un libro y enviarlos a las 7 iglesias que existía en aquella época. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis se registran las cartas que fueron enviadas y existían más de 7 iglesias en Asia, como por ejemplo Colosas, Colosenses 1 y 2, Mileto, Hechos 2, 15, pero Yahweh en su omnisciencia eligió estas 7 porque sus características en su estado espiritual de los días de Johanán, representaban 7 periodos en los cuales pasaría el cristianismo desde su inicio hasta la segunda venida de Cristo. La primera iglesia de aquella época era la iglesia de Éfeso. ¿Qué nos informa el texto bíblico acerca de la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 1:10. La presentación dice que tiene 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 es el candelero de oro. Bueno, después dice que la iglesia de Éfeso es una iglesia victoriosa, ¿verdad? Trabaja, es muy trabajadora, con ardua paciencia trabaja. La iglesia de Éfeso creció. Es una iglesia victoriosa, estaba situada en las costas de Asia Menor y tenía un gran puerto que funcionaba como una puerta de entrada de la provincia de Roma de Asia y el punto de partida para la ruta comercial. Su localización era muy privilegiada, tal vez por eso fue que recibió el nombre de Éfeso. Bueno, dice que había 7 iglesias en aquella época, por eso es lo que el cristianismo tipo que se dividió mucho, porque había 7 iglesias más, ¿verdad?, más privilegiadas en aquella época. Esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su excelente economía, ¿verdad? Era una ciudad adornada de hermosos templos. Sus templos eran muy hermosos y sede de culto a la diosa Diana. Hechos 19:20, culto altamente inmoral donde practicaban, bueno, dice que también era donde estaba Éfeso. Era muy acaudalado la iglesia de Éfeso, pero también estaban alrededor de ellas pueblos paganos. Dice que practicaban cosas que no era agrado de Dios. El apóstol Pablo visitó varias veces esta iglesia en Hechos 19:1 y Timoteo, discípulo de Pablo, probablemente fue su pastor en los días de Juan. Timoteo fue su pastor. La presencia de estos líderes, Pablo y Timoteo, ayudó a mantener la pureza de la doctrina y el celo misionero. Fue un periodo de gran crecimiento del Evangelio en Hechos 2:41-4 y 4:16-5. Bueno, el periodo profético es de 31 a 10 después de Cristo y la iglesia cristiana de Éfeso fue fundada por Jesucristo en Mateo 16:18, Corintios 13:11 y Efesios 12:20. Su iglesia debía pasar por 7 periodos presentados por 7 iglesias de la iglesia de Éfeso. Representa el periodo de la iglesia cristiana que va desde el año 31 después de Cristo, año de la muerte de Cristo, hasta 100 después de Cristo, fecha aproximada de la muerte de Juan. El último del apóstol fue la época de la promesa doctrinaria y grandes avances evangelísticos. Fue la profecía ya hablada de un abandono del primer amor. Acá en la iglesia de Éfeso lo que más se le pedía es que no abandonen su primer amor, porque ya ellos tenían muchos lujos, eran muy acaudalados, pero se olvidaron de su primer amor.
Entonces, ese era el mensaje para Éfeso, ¿verdad? Que no abandonen su primer amor. Vamos a leer las tres iglesias. Vamos a leerlas, no vamos a poder leer hoy las 7 iglesias, pero vamos a leer las 7 iglesias, la segunda iglesia de Esmirna y hasta Pérgamo. Y entonces podremos leer otro día las otras iglesias, ¿verdad? Entonces, la primera iglesia es donde se le pedía que mantenga su primer amor y que ¿cómo debe ser? No sé, por su economía ellos más o menos se enfriaban en su vida espiritual porque ya eran muy acaudalados, entonces ya, y eso le pedían que eso no le enfría a ellos su vida espiritual en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Después estaba la segunda iglesia que era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿cuál fue? Ellos le enviaban un informe a la iglesia, a cada iglesia. Bueno, a la iglesia de Éfeso le dijo que se olvidó de su primer amor a causa de las riquezas. Y a la segunda iglesia que era Esmirna, ¿verdad? Esmirna era una iglesia perseguida. La palabra Esmirna viene de mirra, un suave y dulce aroma. Es posible que esta iglesia haya sido fundada por el apóstol Pablo. Luego, ¿verdad? Fue fundada la de Éfeso era Timoteo y Pablo. Y la de Esmirna era por el apóstol Pablo. La iglesia de Esmirna era pobre, o sea, no era tan rico, ¿verdad? En este mundo, pero era activa, era muy trabajadora. Sufrió muchas persecuciones. Policarpo, quien fue consagrado obispo en esta iglesia por el propio Juan, sufrió martirio en 168 después de Cristo, y millares de cristianos fueron encarcelados y muertos, mientras que otros surgían por ocupar sus lugares. Los sufrimientos que soportaron lograron los miembros de Esmirna que se unieran más a su Redentor, o sea, pero eran más espirituales, ¿verdad? Eran eran poco más pobres, pero eran más espirituales. El ejemplo de su vida y integridad frente a la muerte era un constante testimonio de la verdad. Tenían muy buen testimonio de la verdad. Cuanto menos le esperaban, muchos perseguidores eran convertidos y se enrollaban en las filas de Cristo. Había más personas humilladas en la iglesia de Esmirna. El periodo profético era un periodo de 100 después de la iglesia de Éfeso. 100 y 313 después de Cristo. Esmirna representa el periodo profético que va desde la muerte de Juan alrededor del año 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. Esta es la carta de la iglesia que dice: he aquí el diablo va a echar a algunos a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por qué? Porque son probados, porque hasta en todo Dios nos tiene que probar para saber si es que si realmente le servimos a Dios, ¿verdad? Y en esa época ya pasó la iglesia de Éfeso, donde ellos tenían que recuperar su primer amor. Después la segunda época, donde ellos fueron más perseguidos los cristianos, ¿verdad? Y ellos entonces tenían que ser probados en ambas formas, ¿verdad? Conforme al principio del día por año de interpretación profética, estos 10 días se aplica el periodo de 303 después de Cristo, cuando dieron fuertes persecuciones contra el cristianismo por el emperador Diocleciano, hasta el 313, cuando Constantino, emperador de este periodo, firmó el edicto de tolerancia en Milán, dando libertad al culto a los cristianos y redistribución de los bienes confiscados. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que le pedía? El reproche: pero tú eres rico, y blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. No temas en nada de padecer persecución, decía también. Y bueno, entonces esa era la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Después vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia popular, pero ya era otro tiempo ya. Era una iglesia popular, que significa altura y elevación, pues era una sociedad constituida por los griegos. Estaba en una elevación de 300 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que en estas iglesias son también los periodos de Daniel, porque este es en el periodo griego, por ejemplo.
fue dicho que ahí es donde el trono de Satanás, bueno, estaba realmente la iglesia de Pérgamo, era en una época donde había mucho ocultismo, dice, donde está el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13. Después de la derrota frente a los persas en el 539, sacerdotes de Babilonia escaparon hacia Asia Menor, estableciéndose en Pérgamo, y allí continuaron con los ritos y los elementos místicos de la religión politeístas. Sí, decía que estaba en la iglesia de Pérgamo, era una iglesia muy popular, pero estaba mal en una ubicación donde era 666, por ejemplo, porque ellos practicaban mucha, no esa iglesia, sino que estaba alrededor de ellas prácticas ocultas. La iglesia no practicaba, pero la región donde estaba es lo que practicaban, ¿verdad? Ahí decían, practicaban en Pérgamo, o sea, en la ciudad se practicaba eso, ¿verdad? Era politeísta la religión de ellos, ¿verdad? Y había una iglesia que era una iglesia en Pérgamo, y esa era una cristiana, pero alrededor de ella estaba Roma, ¿verdad? Fueron transferidos a Roma, ¿verdad? Su religión politeísta, los cuales de ser practicados en Pérgamo después fueron transferidos a Roma. O sea, tipo se mezclaron todo ahí, pero una iglesia que seguía bien a Dios estaban los de Pérgamo, ¿verdad? Fue así que casi imperceptiblemente las costumbres paganas ingresaron en la iglesia cristiana. Ahí fue lo que apostataron algunos, porque sin querer queriendo ingresaron muchas